difícil. Y en condiciones donde no hay escritura, es más difícil todavía. Así que me extrañaría mucho si el censo incaico fuera verdaderamente anual. Como tampoco creo que las tierras se repartían anualmente, como tampoco creo que la gente eran casadas por el gobierno anualmente, tampoco creo que el censo fue anual. Me parecen las dificultades administrativas increíbles, pero esto no es prueba, eso es nada más que hipótesis. Lo importante sería de averiguar y descubrir nosotros cómo y con qué frecuencia se hacía, porque no lo sabemos. Otra pregunta que surge al estudiar el censo es la maquinaria administrativa. ¿Quiénes eran la gente que hacían el censo? ¿Con qué frecuencia? Es solo un aspecto de la administración. Aún si vamos a decir que se hacía todos los años, todos los 10 años, no importa. Tiene que haber una maquinaria del censo que se ocupa de los datos entre la época censal. Porque alguien tiene que tener a la mano toda esta información cuando se le pide. Y en los gobiernos modernos, como saben todos ustedes, hay oficinas especiales donde hay señores que están ahí. No ha habido censo en el Perú desde el 40, pero hay señores que desde el 40 están ahí manejando los datos y teniéndolos al día, haciendo proyecciones, imaginándose cuál ha sido el cambio tras los años. Un país como México, donde sí hubo un censo del año 50, está manejando los datos del 50, preparando el de 60 y así más. Parece que en los niveles inferiores de la jerarquía, los Quipucamayo, como dicen, eran gente que eran parte de la sociedad. Viejos de cierta capacidad administrativa conocida, lisiados que no habían participado en cosas de guerra y en otras cosas, eran la gente que mandaba los informes al centro. Pero no tenemos datos muy buenos. Pero cuando se pasa a un nivel ya superior, a un nivel de provincia, las informaciones de todo un valle, las informaciones de toda la costa, las informaciones de todo el collao. Tiene que haber habido señores importantes, administradores de toda esta información, que reunían todos esos manojos de nudos, miles y miles y miles de manojos de nudos con esta información, centralizando la información, analizando esta información y a su vez mandando esta información a los aires reales que formaban la política. Qué interesante otra vez sería tener un poco más de información sobre toda esta jerarquía. ¿Cómo se hacía este censo? A mí no me parece bastante lo que aparece en los comunistas, que hubo censo. Es obvio que hubo censo, todo Estado tiene censo, no hay nada especial en eso. Ahora, ¿qué clase de censo? ¿Con qué detalle? Y qué curioso es que los cronistas no nos dan esta información, no nos dan verdaderamente nada. Lo único que nos dan es de que hubo y de qué preciso era. Siendo europeos y gente que menospreciaban esta civilización que iban a destruir, pues a ellos les parece increíble de que hubo tanta precisión y tanto cuidado. Volvemos otra vez a gente como Ciesa y como Polo, que conocieron este país a fondo en los primeros 20, 25 años de la invasión. Continuamente nos dan ejemplos de que mucha información había. Se acordarán del caso muchas veces citados de que en Jauja, Polo pudo dar de comer a todo un ejército durante 7 semanas en las guerras civiles con Gonzalo Pizarro. La razón es obvia. Pudo hacerlo porque la gente continuaba de entregar, cultivar los países, los terrenos del rey, y había información. Se sabía cuánta comida, cuánto maíz, cuántas papas, cuánto de todo había de estos depósitos. Para el collao, Ciesa, escribiendo 20 años después de la invasión, no 20, un poco menos de 20 años, 17, 18 años después de la invasión, dice que se sabía con detalle no solo todo lo entregado a los depósitos, pero todo lo robado por los europeos. Porque los quipucamayos tenían todo esto, porque tenían miedo que a lo mejor mañana vuelve el rey, pide información de qué pasó con estas cosas. Tenían toda la información ahí cuando Ciesa pasó por el collao, de lo robado por los europeos. El censo existía, era bastante preciso, pero de ahí para adelante la información se vuelve tan, y casi no podemos hacer nada con ella.
las grandes preguntas, particularmente las preguntas de carácter económico, no se pueden contestar. Una pregunta de carácter histórico, pero que no es verdaderamente histórica, es ¿de qué edad es este censo? ¿En qué época empieza? Claro es que los primeros reyes que dominaron una región muy pequeña tenían mucho menos interés en el censo que los reyes ulteriores, Pachacuti y los demás, que dominaron un país enorme. Un señor que domina varios pueblecitos en la región del Cusco tiene mucha menos necesidad de información detallada que un señor que se prepara a conquistar Chile. Si usted se prepara a conquistar Chile, pues ya tiene que tener cierta información sobre las armas que hay, la comida que hay, la gente disponible. Pero si usted va a pelear con el cacique de Anta o con el cacique de Marras, pues mucha menos información. Todo el mundo sabe, conoce esta información, es información al alcance de todo el mundo. Es interesante que los cronistas traen muy poca información. Juan de Betanzos, una fuente interesante y temprana, dice que Pachacuti se inventó el censo. Pero esto es parte de la vieja mitología que atribuye a Pachacuti todos los grandes inventos. Cieza dice, una cosa interesante en Cieza, los informantes de Cieza le dijeron que Sinchiloc había inventado el censo. Hay un cronista, pero es una gente muy poco confiable, que dice que no se inventó el censo hasta Huayna Cápac. A mí, como no siendo yo historiador, no me importa cuál de estos señores inventó el censo. Lo que es obvio es que el censo probablemente existió antes de Pachacuti. O mejor dicho, el quipu existió antes de Pachacuti. Como el doctor Oscar Núñez del Prado ha demostrado para los pueblos de hoy día, en Queros, en la región de Paucartambo, en Cusco, se usa el quipu hasta hoy día, y en varias partes del país también. De la misma manera, el quipu se usaba, soy seguro, mucho antes de Pachacuti. El problema es cómo se pasa del quipu como elemento tecnológico de enumeración a toda una institución estatal que es el censo. Y esto es lo importante. No la parte tecnológica, no la existencia de un sistema de enumeración, pero su uso nuevo con nuevas fines. ¿Se acordarán ustedes que hace unas semanas decía yo que los incas no habían añadido nada a la tecnología agrícola del país? Y en aquella noche, exactamente hace 2 semanas, me acuerdo, al conversar con el señor Choi, él notó que le parecía un poco fuerte esta idea de que no hubo ningún cambio en la tecnología. Él está conforme de que no se domesticaron nuevas plantas, no aparecen nuevas herramientas, pero le parece a él, y en esto estoy conforme con él, tecnológicamente, puramente hablando, la tafia, el quipu, existían antes de los incas y siguen después de los incas. Lo que los incas traen no es una nueva tecnología, que sea en el quipu, que sea en la tafia. Lo que traen es una reorganización, un nuevo uso, una expansión, una proyección en un tamaño enormemente más grande de una vieja tecnología. Y esta reorganización tiene ya nuevas características. Y en esto yo estoy conforme con el señor Choi. No se puede hablar, sería un error, de ver solo una ampliación cuantitativa cuando se pasa de un pequeño cacique de la región cusqueña a todo un imperio que va desde Colombia hasta Chile. No estamos hablando de un aumento cuantitativo nada más. Hubo instituciones completamente nuevas, problemas y preguntas completamente nuevas con los cuales el Estado tuvo que bregar y que el Estado trató de contestar. Pero también es interesante de ver de que no trajo el Estado, que duró tan poco tiempo, no tuve ocasión de traer cambios puramente tecnológicos. Ahora, quiero atraer su atención sobre la íntima interrelación que existe entre rentas públicas, censo y la estructura social y familiar del Estado inca. Decía ya de que las obligaciones eran familiares y no individuales. Los jóvenes no eran enumerados en el censo, aparecen como parte del grupo familiar ayudando a sus padres. Y como decía la semana pasada, no eran responsables por su frente al Estado.
Decía la semana pasada que eso no quiere decir que el trabajo que hacían era distinto. Muchas veces jóvenes, particularmente ya de cierta edad, de 20, 22 años, hacían trabajo exactamente igual con el de los aturunas, con los enumerados. La responsabilidad la diferencia consiste en responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad es del hijo al padre. Y decía la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Que el hijo es parte de los recursos del padre. No tiene responsabilidad individual. Ahora, hoy quiero dar un paso más en esta dirección y atraer su atención sobre lo muy interesante de que uno pasa de ser ayudante de su papá, no a cierta edad fija. No había una edad, 21 años o 19 años, como los ejércitos modernos o los estados modernos que tienen edades fijas. Los incas, como todas sociedades de esta índole, no les interesaba una fecha exacta. Lo que les interesaba era cierto estatus social, cierta obligación y responsabilidad social. Y esta responsabilidad adulta no ocurre a cierta edad fija, pero sí ocurre en el momento de casarse el individuo. Es el matrimonio el umbral que separa el estatus de joven ayudante de atundruna, responsable y obligado. Ahora, es muy curioso, es por qué se usa el matrimonio con este fin. ¿Por qué le importa al Estado de que la gente es casada o no? Porque a nosotros, claro, vivimos en un estado, en una cultura donde el matrimonio no tiene este carácter público y estatal. Con nosotros el matrimonio es una cosa privada, que se inscribe en el registro civil con fines de herencia, con fines de estadística. Y aún en sociedades como el Perú es el matrimonio civil el menos importante. El matrimonio religioso, desde el punto de vista de la sociedad, es mucho más serio y mucho más importante desde el punto de vista de la sociedad peruana. Ahora es interesante y hay que preguntar por qué el Estado inca usaba el matrimonio como punto de umbral, como punto de diferencia entre dos enormes grupos de estatus distinto. Y aquí tienen ustedes que acordarse de una leyenda que lo han leído desde que fueron niños en la escuela. De que uno de los aspectos que impresionó tanto a los europeos, de que esta sociedad autocrática, esta sociedad tiránica, hasta no dejaba a la gente que se case. Que periódicamente el rey reunía a los jóvenes en dos hileras y los aparejaba y los casaba. Ahora, las fuentes serias, si leemos las fuentes de los últimos 20, 25 años, todos se dan cuenta que eso es leyenda. Esto es distorsión de la realidad por los cronistas europeos. Al contrario, yo tengo aquí mi fichero sobre matrimonio, que uno de los estudiantes iba a trabajar con él, y ustedes ven, al estudiar en detalle, no lo que los cronistas dicen ocurrió en tal o cual región, pero al estudiar lo que ocurre en casos concretos, qué regalos se dan cuando la gente se casa, quién escoge a quién, toda la institución del Sirvinacuy. Tantos detalles más indican que todo esto es una bobería. No hubo matrimonio por fuerza por el Estado en el Estado de Egipto. Es completamente distorsión por los europeos que no comprendieron. Pero al decir esto, cuando sabemos que eran manos de los ayllus, esto de los matrimonios, un grupo de familiares regían, mandaban, escogían el matrimonio. Y el matrimonio en el Perú, como en cualquier país, cualquier cultura semejante, se hace no entre dos individuos, pero entre dos grupos. Es solo en los últimos 50 años nada más que el matrimonio personal, donde dos personas se escogen más o menos libremente, es normal. En todas las sociedades que hemos conocido hasta los últimos 50 años, el matrimonio se hace entre dos grupos, más o menos grandes, y las personas son pretextos nada más. Ahora, lo mismo ocurría en el Imperio Incaico. Pero es importante para nosotros saber por qué hicieron los europeos el error. No es bastante decir que los europeos no comprendieron. Hay que comprender también por qué hicieron este error particular. ¿Por qué se les ocurrió a ellos de que el Inca casaba a la gente? Porque es una cosa un poco rara, que no se le ocurre a la gente así, sin alguna razón, sin alguna... Hay algo ahí que hay que averiguar y que hay que aclarar. ¿Qué opinas? ¿Cómo?
momento voy a parar, dejarles a ustedes que piensen sobre la razón por qué los europeos hicieron este error y continuaremos el día jueves.